Hola a todos, bienvenidos. Soy María José Mora, historiadora, periodista y miembro del equipo de docentes Ilustre. Hoy día quiero llevarte a descubrir en este breve pero entretenido recorrido algunos de los templos más fascinantes de América, algunos de los más antiguos que de seguro no sabías que estaban en el mismísimo Perú. Generalmente cuando hablamos de Perú, hablamos de ese maravilloso y fascinante mundo incaico. Ese gran imperio que, como saben, conquistó parte de Chile, Bolivia, Perú, un reino absolutamente riquísimo, poderoso, y eso se debió a su maravillosa y extraordinaria buena organización. Pero ese mundo inca que nos legó construcciones tan fascinantes como Ollantaytambo, Cusco, ¿no? Y por supuesto Machu Picchu, es, como siempre digo yo, la guinda de la torta de la riqueza de la cultura del Perú. Mucho más antiguo y por ello no menos interesante, son culturas que se sorprenderán, son tan antiguas en Perú como lo son las pirámides en Egipto o los zigurats en Mesopotamia. Fíjense que si hacemos una mirada espacio-temporal de las culturas más ricas, ¿no?, de Perú, se van a encontrar con que todos esos cuadraditos de colores son efectivamente culturas de las más importantes, en su gran mayoría en la zona norte, ¿no? Sobre todo Moches, Chavín, Paracas, Vicús, ¿no? Lambayeque, en fin, Chimú. Y verán que hay un cuadrado a mano derecha en la imagen vacío que dice Imperio Inca, ¿no? En rojo. Bueno, el Imperio Inca, por lo tanto, toma de norte a sur y desde 1400, 200, dicen algunos, a 1532 va a robarse la película de la riqueza cultural y el desarrollo, ¿no?, de América Latina o de Sudamérica. Pero la verdad es que hay muchas otras culturas, muchos otros templos fascinantes de la antigüedad que datan, aunque no lo crean, de miles de años antes de Cristo y que a mi modo de ver son el presagio de lo que se convertirían en uno de los reinos más grandes de América. Fíjense ustedes que la mayoría de estos reinos están ubicados en la zona centro y norte del Perú, ¿no? Sobre todo lo que más tarde se van a llamar los reinos Chimú, la cultura Moche, ¿cierto? El mundo Nazca, en fin, que tienen una cantidad de riquezas notables. Y para eso hay que entender que el territorio peruano se comenzará a poblar aproximadamente hace 12.000 años. Los primeros habitantes se dedicaron a la caza, a la subsistencia, a la recolección, ¿no?, a la pesca, y efectivamente empiezan a encontrar parajes que van a ir produciendo el paso normal del nomadismo, el sedentarismo. Alrededor del 8000 antes de Cristo ya se habían formado las primeras agrupaciones humanas sedentarias, algunas de las cuales incluían ya el cultivo, la experimentación, ya veremos más tarde, de plantas, ¿no?, que van a ser que pase del clan a la familia, en fin, que comience a organizarse la civilización. Pero este cuadro me gusta mucho comentar. Aquí tenemos las civilizaciones más antiguas del mundo. Y efectivamente, entre las más antiguas está Egipto, Mesopotamia, la India, China y por supuesto, bueno, más tarde Creta. Pero fíjense que dentro de las más antiguas en América tenemos a los olmecas y a la civilización, como le hemos llamado hoy día, súper ocaral. Pero también hemos encontrado templos pintados, maravillosamente bien decorados, y luego, acercándonos en el tiempo, llegamos ya a algunos de los vestigios más interesantes del mundo moche. Vamos por parte y descubramos algunos de los templos ancestrales del antiguo Perú. Uno de los más bellos y de los más interesantes es, sin duda, a mi modo de ver, Caral, ¿no?, llamada por algunos la ciudad sagrada de los juncos, en donde comienza una aventura absolutamente extraordinaria. Será avistado el sitio por primera vez en 1949 por Richard Tadel, quien afirma que es un sitio muy antiguo, incluso precerámica, pero no tiene todavía las posibilidades de probarlo. En el año 79, Frederick Engel, un arqueólogo suizo, excava por primera vez y va a ser una arqueóloga peruana, Ruth Shari, quien finalmente se va a convertir en la cabeza de los grandes descubrimientos en esta zona. Fíjense, ubicado en la zona, ¿cierto?,
norte de Lima, ¿no? Estamos hablando de que estamos más o menos a unos 23 kilómetros de la costa y 182 kilómetros, repito, 182 kilómetros al norte de Lima, en una zona geográfica bastante compleja, ¿no? Si ustedes se fijan, de Lima hacia el norte está lleno de pequeños ríos que atraviesan, ¿no?, la costa y que van a permitir valles que van a ser propicios para la vida. Es ahí donde van a surgir las primeras culturas, las primeras civilizaciones del norte, ¿cierto?, del Perú. Y es ahí donde nos encontramos, fíjense, una ciudad absolutamente fascinante. La ciudad de Caral, algunos creen que el idioma original es precisamente o hace alusión a los juncos, es una zona que se extiende, ¿no?, y que tiene 32 estructuras públicas, varios conjuntos residenciales, una mitad alta, lo que llaman Caral Alto al norte, ¿cierto?, con construcciones, edificios monumentales, plazas circulares, piramidales, en fin, y una zona ya con lo que llaman el Caral Bajo al sur, que tiene edificios de menores dimensiones, ¿no?, como el famoso anfiteatro que ven abajo, que es fantástico en una forma circular. Esta maravilla es lo que llamamos el Gran Templo de Caral, ¿no? Una estructura absolutamente monumental, con ese templo en forma circular que sorprende a los expertos, luego una semipirámide escalonada muy similar a las que veremos más tarde también en el resto de América. Es una estructura realmente impresionante, con un atrio, con un recinto principal, una zona que cobija el altar al fuego, ¿cierto? Y una escalera central y una plaza central. Y luego ese es el Gran Templo del Norte y en el sur lo que vamos a llamar la pirámide del anfiteatro, con una gran construcción circular que ya enseguida les voy a mostrar. Pero una de las cosas que llama más la atención de la ciudad de Caral es esta, que es llamada la pirámide de la Huanca, una especie de pirámide escalonada, ¿no?, que enfrente tiene, ¿cierto?, una huanca o piedra larga hincada en el suelo que seguramente tuvo una función astronómica, aunque no lo crean. Efectivamente, genera una línea imaginaria con una trayectoria, ¿cierto?, que une la cima de la pirámide pasando por el medio de la escalera principal en una de las fechas, ¿cierto?, importantes celebradas a los rituales en Caral. Efectivamente, Caral sorprende a los expertos. Se han encontrado además en los últimos años figuritas pequeñas como esta, algunas con brazos o piernas mutilados ex profeso para ser ofrecidas a los dioses y que nos empiezan recién a revelar algunos datos interesantes sobre la religión que podría haber existido en Caral. Pero se van a sorprender. ¿Saben de cuándo se datan los templos en Caral? 3500 antes de Cristo. Solamente un dato para que lo tengan en cuenta. Las pirámides en Egipto, que para muchos son los edificios más antiguos del mundo, son 2500, 2800 antes de Cristo. Caral ya estaba construido para el 3000, es decir, se cree desde el 3500 antes de Cristo. Cada cierto tiempo, debido a los cambios climáticos, a la figura de nuevos ciclos, los templos se tapaban y se reconstruían, algo que vamos a seguir viendo ocurre en otros templos ancestrales del Perú en culturas posteriores. Cuando uno mira efectivamente esta construcción es realmente impresionante. Piensen, es más antigua que las pirámides y que, ya les digo, los zigurats. ¿Y saben qué es lo más apasionante que se ha descubierto hace poco? Es que no solo es una cultura, una civilización que sabía de astronomía, de matemáticas, de música, de medicina, utilizaban plantas medicinales para curar o para sanar, sino además con tecnología extraordinaria para su tiempo.
Hoy día sabemos que los constructores de Caral, por ejemplo, usaban la técnica de las chicras, bolsas tejidas con fibras vegetales rellenas con piedras, como ven en la imagen, que se ponían, ¿cierto?, en la base de los edificios y que cuando comenzaban los temblores, estas piedras se movían y evitaba que los edificios colapsaran. Absolutamente impresionante, cumplían una función antisísmica ya hacia el 3000 a.C. Alucinantes tecnologías agrícolas y las pirámides además se cree que estaban originalmente enlucidas con barro, pintadas de colores blanco o amarillo, ocasionalmente rojo, y que efectivamente iban llenando esta vida de esta ciudadela que realmente les puedo decir es alucinante de visitar. Entre los últimos descubrimientos están además los instrumentos musicales de Caral, que son un descubrimiento absolutamente fascinante. Les dejo unas pequeñas vistas de Caral para irnos, estas fotos sí son mías, para irnos a otro de los sitios que me parecen fascinantes del antiguo Perú. El sitio de Ventarrón. El sitio de Ventarrón contempla un templo antiguo del 2500 antes de Cristo, aunque no lo crean. Es un sitio además que está pintado, ¿no? Se ha descubierto por Ignacio Alba, el arqueólogo hijo de don Walter Alba, quien descubre el Señor de Zipán, y encuentra este templo que de nuevo podemos probar fue construido y reconstruido, además pintado. Es el primer templo pintado conservado, ¿no?, más antiguo del Perú. Fíjense ustedes qué interesante es el uso de los colores, el blanco y el rojo. Algunos arqueólogos hablan de la carne y el hueso, o la sangre, ¿no?, y el hueso, y tiene en uno de sus murales la escena bellísima de la caza del venado con red, una de las prácticas rituales más antiguas de Perú. Y por último, no puedo dejar de mencionar a los moches. Fíjense que ya estamos entre el 200 y el 800 después de Cristo, pero empezamos a descubrir templos, de nuevo, pirámides escalonadas, construidas una y otra vez cuando cambiaban los ciclos, que hoy día han revelado una estructura ritual, una civilización, una búsqueda, una comprensión de la historia tremendamente avanzada. La Huaca del Sol todavía sin descubrirse, restos de lo que serían la ciudad intermedia entre las dos huacas y la famosa Huaca de la Luna con sus maravillosos policromos, ¿no?, en sus murales. Esta pirámide escalonada podría haber medido 35 o 37 metros en la antigüedad y sin duda, fíjense que hay una maqueta de cómo habría sido originalmente, era un centro ceremonial que recibía a las élites políticas, sociales y religiosas para presenciar algunos de los rituales religiosos, probablemente hoy día ya comprobado, sacrificios humanos en honor a los dioses. Lo más probable, en el caso de la Huaca de la Luna, sacrificios dedicados al dios Ayapaec. Así se habría visto en la antigüedad, así la podemos ver hoy en día. Dentro de todo, muy bien conservada. Y esta joya, que se las muestro porque es la excusa, ¿no?, de mi gran tesis doctoral, el mural del recinto complejo, un recinto que aparece en la fase del último edificio. Si miran esta imagen a mano izquierda en su pantalla, ahí está, y ese mural alberga todo, podríamos decir, la expresión más maravillosa, más interesante de lo que, a mi modo de ver, es la cosmogonía, la visión y el origen del universo del mundo moche. Ahí claramente tienen que haber ocurrido sacrificios muy importantes que volvían a poner en orden el espacio, la historia, la realidad, unían el pasado, el presente y el futuro en un solo momento ritual, lo que hace que el templo tenga una carga histórica notable. Y por último, mostrarles el templo de Chan Chan, que es una de las dos ciudades de barro mejor conservadas del mundo, que también pueden visitar en el norte del Perú, y que habla de una sociedad, la sociedad Chimú, que llegó a altos, extraordinarios y refinados niveles de
existencia. Enormes embalses de conservación de agua con especies de acueductos que permitían mover, ¿cierto?, la cantidad de agua necesaria para sobrevivir. La verdad es que los templos en Perú son absolutamente fascinantes, son lugares que todavía conocemos poco y están aún en amplio trabajo de descubrimiento. Los invito a recorrerlos, a descubrirlos en los contenidos que iremos ofreciendo para ustedes aquí en Ilustre. Nos vemos muy pronto.